nombre es Ileana Richani y yo les vengo a hablar sobre la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en el interior de los glóbulos rojos, cuya función es transportar oxígeno de los pulmones a los tejidos y diferentes órganos del cuerpo. También transporta dióxido de carbono de vuelta a los pulmones. Los valores normales de la hemoglobina dependen de la edad y el sexo de la persona. Valores inferiores a los normales de la hemoglobina se dice que la persona puede tener anemia. Los valores normales que se pueden encontrar en un hombre serían de 13,2 a 16,6 gramos por decilitros. Serían los valores normales de un hombre. Y en una mujer serían 11,6 a 15 gramos por decilitro. Serían en las mujeres los valores normales. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leonardo Betancourt. Yo le voy a hablar sobre la composición de la hemoglobina. La molécula de la hemoglobina está constituida por una porción proteica llamada globina. Esta está compuesta por dos pares de cadenas polipéptidas diferentes que contienen numerosos aminoácidos. Son 4 grupos prostéticos, nombrados como el grupo hemo, en cuyo centro se localiza un átomo de hierro, de manera que la molécula de la hemoglobina está formada por 4 subunidades, cada una de las cuales posee un grupo hemo unido a un polipéptido. Las variaciones en las cadenas polipéptidas dan origen a diferentes tipos de globina. Por ejemplo, las globinas normales de adulto, hemoglobina 1, está la hemoglobina 2 y la del feto, que es hemoglobina F, que contiene gran afinidad por el oxígeno, por los átomos de oxígeno. La globina es una proteína globular en su estructura terciaria, que forma parte de la hemoglobina, heteroproteína, siendo la globina la parte proteica. Existen varios tipos de cadenas de globina, que se designan mediante letras griegas, como la alfa, la beta, la gamma, etc. Entre ellas vamos a definirle lo que es las globinas alfa y las globinas beta. Las globinas alfa, la familia de globinas alfa se encuentra en el cromosoma 16. Ella forma un clúster que está compuesto por 2 copias de globina alfa, 2 pseudogenes y la continuación de la globina Z. Las globinas beta, la familia de estas globinas, está ubicada en el cromosoma 11. Está compuesta por la globina beta, globina delta, la gamma, y que varían en un aminoácido y globina epsilon. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Flor Corazpe y en esta oportunidad les estaré hablando acerca de los tipos de hemoglobina. Tenemos la hemoglobina de Gowers 1, que es una forma de hemoglobina que existe solo durante la vida embrionaria y es la hemoglobina embrionaria primaria. Está compuesta por 2 cadenas Z y 2 cadenas epsilon y es relativamente inestable y se descompone fácilmente. Posteriormente tenemos la hemoglobina Gowers 2, que es la más importante y alcanza entre 50% y 60% de toda la hemoglobina embrionaria. Esta también existe en niveles bajos durante la vida embrionaria y fetal, y está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas epsilon. Luego tenemos la hemoglobina fetal, que está formada por 2 globinas alfa y 2 globinas gamma, y tras el nacimiento descienden la síntesis de globinas gamma y aumentan la producción de globinas beta. Asimismo, puede representar en forma normal entre 0,8% y el 2%. Ahora bien, tenemos el tipo de hemoglobina A, que también es conocida como hemoglobina del adulto, que les estará explicando mi compañera. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Génesis Orense y voy a estar continuando con los tipos de hemoglobina. Anteriormente mi compañera habló sobre la hemoglobina A. En la hemoglobina A podemos decir también que representa aproximadamente el 97% de la hemoglobina en el adulto y está formada por 2 globinas alfa y 2 beta. Hemoglobina A2 representa menos del 2,5% de la hemoglobina después del nacimiento. Sufre un aumento marcado en beta-talasemia al no poder sintetizar globinas beta. Hemoglobina S, alterada genéticamente, presente en la anemia de células falciformes. Afecta predominantemente a la población afroamericana y amerindia. Hemoglobina de Portland se encuentra presente en el feto al final del primer trimestre del embarazo.
Portland puede prolongar su presencia hasta el nacimiento, aunque en cantidades minúsculas. Muchas gracias. Mi nombre es Amalisa Alexandre y voy a hablar un poco sobre las denominaciones de la hemoglobina. La hemoglobina tiene denominaciones o elementos por los cuales tiene afinidad o se asocia. El primero es la oxihemoglobina, que es un compuesto formado por la unión de la hemoglobina con el oxígeno, siendo esta la única forma en la que el oxígeno es transportado en la sangre. Esto se debe a que la hemoglobina tiene dos subunidades polipéptidas y cada una de ellas posee dos cadenas péptidas que se unen al anillo M, también denominado anillo porfirínico. Este anillo posee una molécula de hierro y el oxígeno se une o se asocia a la molécula de hierro y por ende este es transportado en la sangre. Esta hemoglobina tiene un color característico en la sangre venosa de un rojo intenso. El siguiente es la carboxihemoglobina. Es un compuesto formado por la unión de un gas tóxico con la hemoglobina. Este gas tóxico es denominado monóxido de carbono. Cuando se tiene una gran cantidad de monóxido de carbono en la sangre, la hemoglobina desplaza al oxígeno para unirse con el monóxido de carbono, ya que tiene mayor afinidad hacia el monóxido de carbono que el oxígeno. Este tiene un valor normal en la sangre en los pacientes normales de 2% y en los pacientes fumadores tiene un valor de 9 a 10%. El siguiente es la desoxihemoglobina, también denominada hemoglobina reducida. Esto se debe a que esta tiene una pérdida de oxígeno y por lo tanto su color es un rojo oscuro un poco más claro que la oxihemoglobina. El siguiente es la metahemoglobina. Esto se debe a que el ion férrico del grupo hemo se oxida a ferroso. Por lo tanto, esta tiene una menor afinidad hacia el oxígeno y no puede transmitir el oxígeno hacia los demás tejidos. Buenos días, mi nombre es Ximar Mata y voy a estar hablándoles sobre la síntesis de la hemoglobina. La síntesis de la hemoglobina tiene lugar en los precursores hematopoyéticos del hematíe. Incluso su precursor hematopoyético más inmediato, el reticulocito, posee una cierta capacidad para sintetizarla. El grupo proteico y el grupo prostético se sintetizan por separado y en órganos diferentes. El primero se sintetiza en los ribosomas y el segundo en la mitocondria. Las cadenas de la globina son sintetizadas por los ribosomas celulares mediante la traducción de su ARN mensajero. Esta molécula de ARN mensajero de las globinas tiene una vida media larga suficiente para que el reticulocito mantenga su síntesis. Cuando las globinas son sintetizadas, pueden ser libres en el citoplasma para unirse al grupo hemo. El grupo hemo es sintetizado por las mitocondrias, donde se une a la protoporfirina 9 con el ion ferroso, antes de ser liberado del citoplasma. La síntesis de la protoporfirina 9 ocurre en el mismo lugar, aunque en algunos pasos de la síntesis discurre en el citoplasma de la célula, y lo hace a partir de la glicina y la succinil-CoA. Para que la síntesis se lleve a cabo es necesario que haya vitamina B6 para el correcto funcionamiento de la ala sintetasa. Una vez sintetizados ambos grupos, primero se forma un monómero de hemoglobina con una cadena de globina y un grupo hemo. Luego, a continuación, el monómero se une a otro monómero con distinta cadena globínica formando un dímero. Y por último, el dímero se une a otro dímero para formar el tetrámero final de la molécula de hemoglobina. La síntesis de la hemoglobina está autorregulada en los precursores eritropoyéticos. Si aumenta la síntesis del grupo hemo, estos retroinhiben su síntesis y también provocan el aumento de la síntesis de la cadena de globina. El grupo EN se sintetiza en virtualmente todos los tejidos, pero su síntesis es más pronunciada en la médula ósea y el hígado, debido a la necesidad de incorporar en la hemoglobina y los citocromas respectivamente. Es una molécula plana que consta de un hierro ferozo y un anillo tetraterólico, y la protoporfirina 9, el EN, es un factor fundamental en la regulación de las tasas de la síntesis de la globina. Su principal efecto se ejerce en la iniciación de la traducción, donde bloquea la acción de un inhibidor de la producción de la globina. Mi nombre es Maylis Morales y voy a hablar un poco sobre la degradación de la hemoglobina. Esta ocurre cuando los eritrocitos ya han alcanzado su tiempo de vida, el cual es de 100 a 120 días. La membrana celular está débil y se rompe, por lo que se libera la hemoglobina. Esta es fagocitada por algunos macrófagos tisulares pertenecientes a la médula ósea, al vaso y al hígado. Las características:
Lo primero que ocurre es la separación de la globulina, después la producción de biliverdina, hierro y CO2. Se libera el hierro. La biliverdina pasa a bilirrubina y se libera la bilirrubina. ¿Dónde ocurre la degradación de la hemoglobina? La degradación de la hemoglobina tiene lugar en las células endoteliales. Esta ocurre en 3 pasos. Primero, cuando la hemoglobina empieza su proceso de degradación, se separa la molécula globulina y la molécula hemo. La molécula globulina es transformada en aminoácidos que posteriormente se va a utilizar para la producción de proteínas. Y la hemooxigenasa, la cual es proveniente de la degradación del grupo hemo de los macrófagos. Esta va a abrir en los anillos tetrapirrólicos, la cual va a dar nacimiento a una molécula lineal de 4 anillos pirrólicos denominada biliverdina. Por este proceso se libera el hierro y la oxidación, y ocurre la oxidación y el monóxido de carbono. 2. Luego la biliverdina, con ayuda de la enzima biliverdina reductasa, se va a transformar en bilirrubina. Y durante días o horas los macrófagos van a liberar el hierro de la hemoglobina para transportarlo a la médula ósea, hígado u otros tejidos para la formación de ferritina en caso de necesidad. 3. Los macrófagos en los tejidos van a transformar a la porfirina perteneciente de la hemoglobina a bilirrubina, la cual va a viajar junto con la albúmina sérica, la cual es una proteína transportadora, desde los vasos sanguíneos hasta el hígado, donde se va a separar y va a ser secretada por la bilis. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Joel Quijada y les voy a hablar sobre los valores de referencia de la hemoglobina. A través de un análisis de sangre se pueden determinar los valores de la hemoglobina total o solo la que contienen los glóbulos rojos o eritrocitos. Si los exámenes muestran un valor bajo de ambas, es posible que el paciente sufra de anemia. El valor normal de la hemoglobina depende muchas veces de la buena nutrición y el ejercicio regular, pero no son los únicos detonantes de los desniveles. Puede existir deficiencia de hierro o enfermedades subyacentes que expliquen la irregularidad. Valores de la hemoglobina en hombres. Los valores normales de la hemoglobina varían dependiendo del sexo de la persona. Hombres y mujeres suelen registrar valores distintos. De esta forma, en hombres adultos, una hemoglobina normal se sitúa entre los 13,8 y los 17,2. Valores de la hemoglobina en las mujeres. Por su parte, el nivel de hemoglobina normal puede ser más bajo. El estándar está entre los 12,1 y los 15,1. En el caso de las mujeres embarazadas, los resultados deben estar en 11 o por encima. Valores de la hemoglobina en niños. Para los niños es muy importante tener buenos niveles de hemoglobina para que la oxigenación ayude al desarrollo y crecimiento. Los valores normales de la hemoglobina en niños según la Organización Mundial de la Salud son: niños de 6 meses a 4 años de edad debe estar en 11 o superior. Niños de 5 años a 11 años de edad debe estar en 11,1 o superior. Niños de 12 a 14 años de edad debe estar en 11 o superior. No obstante, hay que tomar en cuenta que estos valores de referencia que se muestran pueden variar dependiendo del laboratorio. Causas de la hemoglobina baja. Hay diversas causas por las cuales el organismo sufre de hemoglobina baja, perjudicando el correcto funcionamiento del cuerpo. La más común de ellas es el déficit de hierro, mineral del que está compuesto la hemoglobina. Entre otras causas está por déficit de vitamina B12, otro químico necesario para la creación de glóbulos rojos, y hemoglobina son las vitaminas B12 y el ácido fólico. Por pérdida de sangre. En ciertos casos, la hemoglobina baja es ocasionada por pérdida de sangre. Esto puede suceder lentamente por un largo periodo de tiempo sin que el paciente lo detecte. Por enfermedad hereditaria. Algunas formas de anemia son
hereditarias, por la cual los niños pueden verse afectados desde el nacimiento. Por enfermedades de la médula ósea. El déficit de hemoglobina se debe a que la médula ósea no produce suficientes células para la creación de glóbulos rojos. Puede ser a causa de una lesión en la médula. Consecuencias de la hemoglobina baja. El déficit de la hemoglobina baja en sangre puede causar graves complicaciones en los pacientes. En niños, una anemia no tratada a largo plazo puede producir problemas de crecimiento y desarrollo cognitivo, social y psicomotor. En personas mayores, la anemia es un factor de riesgo potencial para la demencia. Gracias por su atención. A continuación, mi compañera. Hola, mi nombre es Laura Estefani y yo les voy a hablar sobre la anemia. La anemia es un trastorno de la sangre. La sangre es un líquido esencial para la vida que el corazón bombea constantemente por todo el cuerpo a través de venas y arterias. La anemia puede afectar a personas de todas las edades, razas y grupos étnicos. Algunos tipos de anemia son muy comunes y otras son muy raras. Lo bueno es que la anemia se puede tratar con éxito y hasta prevenirla. En los posibles signos y síntomas de la anemia tenemos cansancio o debilidad, piel pálida o amarillenta, desaliento o mareo, sed en exceso, sudor, pulso débil y rápido, respiración rápida, sensación de falta de aliento, calambres en las partes superiores de las piernas, síntomas y problemas en el corazón. ¿Cómo se diagnostica la anemia? Además del examen físico y los antecedentes médicos completos y los procedimientos para diagnosticar la anemia pueden incluir exámenes de sangre adicionales, biopsia por aspiración y por punción de la médula ósea. En algunos casos, los médicos le mandan a realizar a los pacientes la prueba de un hemograma completo, que es el recuento de todas las células de la sangre. En el tratamiento se tiene que tratamiento de las enfermedades causantes, suplementos de vitaminas y minerales, cambios en la dieta, medicamentos, transfusiones de sangre, trasplante de médula ósea, cirugía y en algunos casos antibióticos. En las causas se tiene que la anemia se presenta si el organismo produce muy pocos glóbulos rojos, si se destruyen demasiados glóbulos rojos, si se pierden demasiados glóbulos rojos. Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, una proteína que transporta oxígeno por todo el cuerpo. Cuando usted no tiene suficientes glóbulos rojos o la cantidad de hemoglobina que tiene en la sangre es muy baja, su organismo no recibe todo el oxígeno que se necesita y como resultado usted siempre va a andar con mucho cansancio y con diferentes tipos de síntomas. Licenciada, mi nombre es Luis Castillo. En este momento les voy a explicar los índices de hematocrito y que son el volumen compopulado medio, la hemoglobina compopulada media y concentración de hemoglobina compopulada media. Primero les voy a explicar qué son las pruebas de hematocrito. La prueba de hematocrito es un análisis de sangre. Esta prueba ayuda a visualizar los componentes de la sangre, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, plaquetas y contenido plasmática que se encuentra sumergido en los glóbulos rojos y plaquetas. ¿Tiene algún riesgo esta prueba? Los riesgos de esta prueba de hematocrito o de un análisis de sangre son los mínimos. Tal vez sienta un dolor leve o se le forma un moretón en el lugar donde se le inyecta la aguja, pero la mayoría de los síntomas desaparecen rápidamente. De esta manera hablaremos sobre qué es el
el volumen corporal medio de un parámetro usando el estudio de la sangre citométrica hemáticas. Se refiere a la medida de volumen individual de los eritrocitos glóbulos rojos. Esta medida se consigue multiplicando un volumen de sangre por la proporción de la sangre que es célula. El hematocrito dividiendo ese producto entre el número de eritrocitos en este volumen. La hemoglobina corporal medio o HCM por su sigla es un parámetro médico que se usa para determinar la cantidad de hemoglobina en masa. Existe por cada glóbulo rojo. Esta medición se suele incluir en cualquier análisis de sangre, es decir, es un parámetro estándar. Se usa principalmente para diagnosticar la anemia, enfermedades que se caracteriza por una déficit de hierro en la sangre. Los valores de la referencia para un adulto sano son entre 23 a 31 pg picograma de hemoglobina por glóbulos rojos. Es un valor alto o bajo de HCM puede suponer distintos tipos de problemas médicos. La concentración de hemoglobina corporal media o CHCM es una medida de la concentración hemoglobina en volumen determinado de glóbulos rojos. Se informa como parte del examen completo o de CSC conteo sanguíneo completo. Hola, soy Yanira Iván Ortiz. Tipos de anemia. Anemia ferropénica es el tipo más común y se produce como consecuencia de carencia de hierro en el organismo. Anemia por déficit de vitamina B12 es una disminución en los glóbulos rojos que ocurre cuando el intestino no puede absorber apropiadamente esta vitamina. Anemia perniciosa es un tipo de anemia por deficiencia de vitamina B12. El cuerpo necesita esta vitamina para producir glóbulos rojos. La anemia por deficiencia de ácido fólico o megablástica es un tipo de anemia que se caracteriza por la presencia de glóbulos rojos de gran tamaño y que no se han desarrollado internamente. En los alimentos podemos encontrar el ácido fólico en forma de poliglutamatos, que luego se hidrolizan en el intestino delgado en el yeyuno proximal. Anemias causadas por enfermedades crónicas como la artritis reumatoide, o enfermedades renales o un cáncer. Sin embargo, la reducción leve de los eritrocitos es muy pequeña. Se considera secundaria al aumento de hematofagocitosis por los macrófagos, que ocurren en pacientes con enfermedades inflamatorias. Ocurre también lo que es allí la alteración de eritropoyesis debido a la disminución de producción de eritropoyetina y de la médula ósea. Anemia drepanocítica es hereditaria y se caracteriza por la alteración de hemoglobina al cambiar la forma de glóbulos rojos, lo que reduce la cantidad de oxígeno que estos son capaces de transportar hasta los tejidos. La anemia falciforme es un grupo. Mi nombre es Yorgelis Urbina y les voy a hablar sobre los leucocitos. Son células blancas sanguíneas, son las unidades móviles del sistema protector que ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades del organismo. Se forman en parte en la médula ósea, monocitos, granulocitos y un poco de linfocitos, en parte en los tejidos linfáticos, linfocitos y células plasmáticas. Tras su formación son transportadores de la sangre. Cuando hablamos de producción y maduración, los glóbulos blancos se producen principalmente en la médula ósea, se desarrollan a partir de las células progenitoras, células madres o precursoras, que al madurar se convierten en uno de los 5 tipos principales de los glóbulos rojos, que son neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. El porcentaje de los leucocitos en la sangre son que el ser humano adulto tiene unos 7.000 leucocitos por microlitros de sangre, pero la cantidad normal de los glóbulos blancos en la sangre son de 4.500 a 11.000 glóbulos blancos por microlitros. Cuando hablamos de su función, tenemos que su función es defendernos de un agente patógeno que nos esté causando daño, bien sea externo o propiamente en nuestro cuerpo.
de acuerdo a su función, ya sea fagocítica o inmunitaria. Les diré de los principales glóbulos blancos tenemos el neutrófilo. Bueno, el neutrófilo es un tipo de glóbulo blanco, es un tipo de granulocito, también denominado poliformo nuclear, y un tipo de fagocito. Cuando fue descrito, se le denominó ese nombre, neutrófilo, porque él no tiene afinidad por la coloración de ácidos ni por la coloración básico. Este neutrófilo es uno de los más abundantes en la sangre, y su periodo de vida es muy corto, puede durar horas o algunos días. Existen valores relativos y valores absolutos. El valor relativo va desde un 55% a un 70%. Y en el absoluto tenemos de 2 a 7 por 10 a la 9 litros. Hola, mi nombre es María Urreta y yo le voy a estar hablando un poco sobre lo que es la hemoglobina. Entre la hemoglobina tenemos lo que son los neutrófilos. Los neutrófilos son un tipo de células que van directo hacia el punto de infección para ayudar a combatirla, ya que estos ingieren los microorganismos y elaboran enzimas para ayudar a destruirlo. Los neutrófilos son un tipo de glóbulos blancos, son un tipo de granulocitos que se denominan polimorfonucleares, y un tipo de fagocito. Los neutrófilos son denominados así porque ellos no tienen ningún tipo de afinidad por los colores ácidos o básicos. Y es un tipo de linfocito más común en la sangre y tienen un periodo de vida medio, es corto, durando horas o algunos días. En la hemoglobina también podemos encontrar lo que son los eosinófilos. Los eosinófilos son uno de los distintos tipos de células que pertenecen al sistema inmunitario. Estas células participan en la respuesta inmune ante infecciones que pueden estar implicadas en variedad de patologías como los procesos inflamatorios o alérgicos. Estos se producen en médula ósea a partir de células madres y migran hacia la sangre, que se van a dirigir hacia órganos como lo son el timo, el tracto gastrointestinal, glándulas mamarias o el útero. Los basófilos son células importantes del sistema inmune que en su estructura presentan numerosos granulocitos. Estas células se forman en médula ósea y son un tipo de glóbulos blancos, específicamente los leucocitos, que pueden ser evaluados por un leucograma, que es un examen de sangre indicado por el médico y que se realiza en conjunto con la hematología. Los monocitos es un tipo de células inmunitarias que se originan en médula ósea y que viajan por la sangre hasta llegar a los tejidos del cuerpo, donde se convertirán en macrófagos o células dendríticas. Este es un grupo de células que tiene como función la defensa del organismo de cuerpos extraños como lo son virus o bacterias, y se contabilizan a través de un examen de sangre llamado leucograma o hematología completa que demuestra la cantidad de células de defensa del organismo. Los linfocitos son un tipo de células inmunitarias que se originan en la médula ósea y se encuentran en sangre y en el tejido linfático. Existen dos tipos de linfocitos: los linfocitos B, que elaboran anticuerpos, y los linfocitos T, que ayudan a destruir las células tumorales y a controlar la respuesta inmunitaria. Los linfocitos es un tipo de glóbulo blanco que es parte del sistema inmunitario. Buenos días, mi nombre es Sheila Morales y mi punto a tratar es pruebas de laboratorio, hematología completa. Voy a hablar un poco de los componentes que se estudian en este tipo de pruebas. El primer componente que se estudia es hemoglobina. La hemoglobina, como antes se había hablado, es una proteína que contiene hierro, se encuentra en las hematides y es la que le da el color característico a los eritrocitos, o sea, ese color rojizo que ellos tienen. Esta prueba se realiza a través de una muestra de sangre, o sea, una toma de muestra que le hace el paciente, o sea, que le hace el profesional de la salud al paciente. Mayormente se realiza para saber si hay procedencia, o sea, si hay procedencia de anemia. Se dice que a mayores niveles, o sea, a menores niveles de hemoglobina, o sea, las células, ¿verdad?, no están recibiendo el oxígeno que necesitan. A todo lo contrario, que a mayores niveles el paciente puede estar presentando una policitemia. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre se vuelve espesa
debido a la gran cantidad de glóbulos rojos que el paciente tiene en la sangre, trayendo como resultado ataques cardíacos y coágulos en la sangre y otro tipo de enfermedades graves si no se trata. Esta prueba de laboratorio, este componente, no se evalúa de manera sola, sino que también está acompañado de otros componentes como son hematocritos y como son contagio de glóbulos rojos. Los hematocritos, ¿verdad? O sea, una habla acerca del porcentaje de glóbulos rojos, mientras que la otra habla del número y del tipo de glóbulos rojos que tiene el paciente en la sangre. Otro componente a estudiar son los hematocritos. Los hematocritos es una fracción sólida de una muestra de sangre anticoagulada al separarse de su estado líquido, o sea, plasma. Esta prueba se calcula, o sea, se determina a través de un analizador automático y no se determina de manera directa, sino que se hace por centrifugación heparinizada a través de un tubo capilar, o también conocido con el nombre de microhematocrito. Como la muestra se toma en un tubo, pues puede ser calculada también por la medición de longitudes en capas. O sea, el resultado que se obtiene en ese tubo van a ser, la sangre va a estar en capas. Los valores, ¿verdad?, normales en hombres son de 41 a 53%, mientras que en las mujeres es de 36% a 46%. Esto es debido a la musculatura. A mayor musculatura, mayor será la necesidad de oxígeno. El otro componente, o sea, a tratar son el contagio de glóbulos rojos. El contagio de glóbulos rojos es una prueba de laboratorio que el profesional de la salud realiza al paciente para saber la cantidad y el tipo de glóbulos rojos que él tiene. Esto es muy importante para el RCB. ¿Por qué? Porque es como resultado ataques cardíacos y coágulos en la sangre y otro tipo de enfermedades graves si no se trata. Esta prueba de laboratorio, este componente, no se evalúa de manera sola, sino que también está acompañado de otros componentes como son hematocritos y como son contagios de glóbulos rojos. Los hematocritos, ¿verdad? O sea, una habla acerca del porcentaje de glóbulos rojos, mientras que la otra habla del número y del tipo de glóbulos rojos que tiene el paciente en la sangre. Otro componente a estudiar son los hematocritos. Los hematocritos es una fracción sólida de una muestra de sangre anticoagulada al separarse de su estado líquido, o sea, plasma. Esta prueba se calcula, o sea, se determina a través de un analizador automático y no se determina de manera directa, sino que se hace por centrifugación heparinizada a través de un tubo capilar, o también conocido con el nombre de microhematocrito. Como la muestra se toma en un tubo, pues puede ser calculada también por la medición de longitudes en capas. O sea, el resultado que se obtiene en ese tubo van a ser, la sangre va a estar en capas. Los valores, ¿verdad?, normales en hombres son de 41 a 53%, mientras que en las mujeres es de 36% a 46%. Esto es debido a la musculatura. A mayor musculatura, mayor será la necesidad de oxígeno. El otro componente, o sea, a tratar son el contagio de glóbulos rojos. El contagio de glóbulos rojos es una prueba de laboratorio que el profesional de la salud realiza al paciente para saber la cantidad y el tipo de glóbulos rojos que él tiene. Esto es muy importante para el RCB. ¿Por qué? Porque el RCB transporta oxígeno a los tejidos. O sea que la cantidad de RCB va a estar relacionada con la cantidad de oxígeno que se transporta a los tejidos, y esto va a hacer que los tejidos puedan trabajar de manera eficaz. Según el Instituto Nacional de la Salud,
casi siempre se realiza un hemograma completo, o sea, un estudio de todos estos componentes, que son plaquetas, hemoglobina, hematocrito, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Se dice que a niveles bajos del contagio de glóbulos rojos puede presentar el paciente una insuficiencia eritropoética, o sea, en pacientes que tienen, ¿verdad?, insuficiencia renal crónica. También puede presentar hemólisis y también puede presentar el paciente hemorragia. Una hemólisis es una lesión en los glóbulos rojos. Gracias.